descubierto a Fernando como yo creo que el 90% o el 100% de los arquitectos españoles, primero porque éramos más jóvenes y era un mito, era una persona muy conocida y era una gran referencia para todos. Y yo no le traté cuando era estudiante, simplemente le seguía a través de las publicaciones. Pero después tuve la ocasión de conocerle. O sea, realmente descubrí a Fernando cuando era muy joven, cuando empecé a estudiar arquitectura. Era imposible no descubrirle. Vamos, cualquier persona que quisiera, que le interesara la arquitectura, tenía que descubrir a Fernando. Era como una puerta por la que había que pasar, ¿no? Lo conozco ya cuando yo ya soy un arquitecto con trabajo y nos vamos encontrando en determinadas ocasiones. La primera vez en la que yo estuve más con Fernando fue en Sevilla, que nos invitó el periódico ABC a hacer una crítica de la Expo de Sevilla, y que fue Miguel Oriol, José Antonio Fernández Ordóñez y algunos arquitectos más, algún crítico de arte, recuerdo, algún crítico de arquitectura. Y ahí conocí a un Fernando ya, no de su primera época, sino un Fernando de su segunda época, vamos a decir, ¿no? Pero siempre aprecié en Fernando la genialidad. O sea, incluso Fernando, cuando evolucionó en su vida, ¿no? No podía ocultar su genialidad, su manera de ver, su punto de vista distinto, vamos a decir, su bohemia, no es la palabra, ¿no? Era un hombre que vivía como artista. Y era un artista y al final representaba siempre el papel de artista, en cualquier caso. Pero es que él lo era realmente, ¿no? Cualquier persona que se enfrentara con Fernando en la primera época, en la segunda época, en todas las épocas de Fernando, su potencia intelectual estaba por delante de todo. Lo demás eran anécdotas, o sea, que desaparecen, ¿no? Su capacidad de juzgar y su capacidad de interpretar como una persona inteligente y sobre todo con una gran sensibilidad era lo que realmente estaba presente, ¿no? Yo creo que Fernando es de los... Bueno, decir que es uno de los grandes arquitectos españoles es como no decir nada, porque es obviamente uno de los grandes arquitectos españoles. Lo que pasa es que en Fernando hay una cosa que no existe en casi ningún arquitecto español, que es su potencia. Vamos a ver, su diseño es un diseño de un solo gesto, y en ese solo gesto Fernando ha resuelto estructura, piel, todo. Yo creo que Fernando es el arquitecto que puede soportar cualquier tipo de vibración, cualquier tipo de destrucción. O sea, porque en su manera de generar el edificio yo creo que había una gran inteligencia sintetizando el proceso constructivo e incluso aceptando el proceso destructivo. Y eso es muy único, único. O sea, yo puedo escoger miles, todos los arquitectos españoles o casi todos, no soportarían la mutilación del edificio. Le oía ahora a Fernando hablar del edificio de Montecarlo como una especie de molusco en parte destruido por el mar. Es que es verdad. O sea, yo creo que en Fernando está la vida y la muerte del edificio presentes. Y eso es absolutamente distinto a todos los arquitectos que están construyendo para la inauguración. Y Fernando, sin saberlo, porque eso es una cosa que alguien tiene dentro, ¿no? No es una cosa que puedas decir, es que pienso en eso, ¿no? Pero la potencia de la obra de Fernando es que realmente sus edificios tienen una vida y una posible muerte, o un posible deterioro. Y en ningún caso desaparece el poder, porque hay una mano única, ¿no? Desde el primer pilar hasta el último espacio, ¿no? Y pocos arquitectos tienen eso, casi ninguno. No podría decirte en estos momentos alguno, pero con ese poder los grandes maestros. Es decir, que realmente a lo mejor un Álvar Aalto, por supuesto un Le Corbusier. Y en eso Fernando es tan potente como un Le Corbusier. En la historia de la posguerra española, pues probablemente Fisac es de una persona con la misma potencia, Molezoun probablemente, alguno me estaré olvidando, pero estos son los del lenguaje verdaderamente potente, son auténticos cañones, ¿no? Y los demás son coyunturales en gran parte. Bueno, yo pienso que Fernando era una persona tremendamente abierta y en la última etapa de su vida además manifestaba una enorme modestia. O sea, hay que pensar que Fernando venía a mis clases. Para mí eso era una cosa excepcional. Primero porque venía un personaje importantísimo. Por supuesto,
años luz de mi oficio y de mi capacidad. Y después, claro, era una persona de una modestia y se le veía disfrutar, ¿no?, con las cosas materiales, porque yo hablaba entonces de construcción. Yo lo recuerdo eso como he tenido satisfacciones enseñando, pero esa es sin duda alguna de las más importantes, ¿no?, porque eso era importante, muy importante. Fernando, yo creo que estaba abierto a entender casi todo, pero no hay que olvidar que Fernando tenía una madurez intelectual enorme, tenía su interpretación del arte y de la arquitectura perfectamente definidas, ¿no?, y podría entender como un artista a otro artista, pero habría muchas cosas que hoy día probablemente a él le parecieran pues muy débiles, ¿no? Es que el sistema de enseñanza español ha sido siempre muy deficitario. Fernando, yo he enseñado muchos años en Londres después, con Peter Cook, que además Peter Cook ha sido otro de mis grandes maestros tardíos, pero apreciaba mucho a Fernando, porque además Peter Cook concursó en Monte Carlo, y me parece que Peter Cook ganó Monte Carlo. Apreciaba muchísimo el proyecto de Fernando. Fernando, en un país como Inglaterra, por supuesto habría sido un director de escuela de arquitectura y por supuesto habría sido un genio que habría empujado toda la maquinaria inglesa para ser uno de los grandes arquitectos mundiales, sin duda, porque es una de las personas que tenía esa energía. O sea, los ingleses son muy listos para aprovechar eso. Realmente él habría sido uno de esos personajes que habría tirado del carro de toda esa cultura, ¿no? De su cultura, de la cultura de producción, de la cultura de distribución, de la cultura de publicaciones, ¿no? Todo eso para Fernando hubiese sido una gran ayuda, le habría sido facilísimo hacerlo. Pero Fernando ha trabajado en un momento en España dificilísimo. Y además, como él dice en muchas cosas, ¿no?, con la presencia de Mies van der Rohe, que era tremendamente opresiva y que en el fondo es como el antecedente del minimal español, ¿no? Fernando nunca ha sido un minimal. Fernando ha sido una persona desbordante, más barroca en su manera de ser, pero mucho más moderna. Su residencia está de artistas, ¿no? Ese es uno de los proyectos probablemente más vanguardistas de la historia de la arquitectura española, en el tiempo en el que se produce y el lenguaje que utiliza, porque aunque haya ciertas cosas Scharun, haya ciertas cosas alemanas, pero es que la facilidad con la que mueve esa especie de pajaritos de papel y cómo se revoluciona en la planta, es que no hay ninguna cosa similar. Reconocer un Higueras, lo que sería un Higueras, ¿no?, es muy sencillo, porque realmente en Higueras hay lo que caracteriza a los grandes artistas, que es una continuidad de trazo. O sea, es como un pintor en el que descubres inmediatamente los colores o descubres inmediatamente la manera de dibujar. Y eso es algo único en Fernando y en muy pocos arquitectos, ¿no? Fernando era una persona abierta, enormemente abierta. Tan abierta que también a veces eso le causaba problemas, ¿no? Pero yo creo que esa es una de las características, su sed de vida, ¿no?, su sed infinita de experimentarlo todo, de estar abierto a todo, ¿no?, de replantearse cualquier cosa que tenía enfrente, analizando en un segundo si aquello podía ser o no interesante, y en cualquier caso nunca diciendo no de golpe, ¿no? O sea, eso era muy atractivo en él. Bueno, esto es un icono, ¿no? O sea, que yo creo que simplemente ver aquí todo lo que hay alrededor, ¿no?, es muy impactante. De ser en estos momentos presidente con tiempo aquí, pues lo hubiera enfocado mejor. Yo creo que ha sido un honor ser presidente de esto, y sobre todo, además, mira, yo pensé una cosa muy romántica, ¿no? Cuando me pediste aquello, yo pensé, a Fernando le habría gustado mucho saber que yo era presidente de aquello, ¿no? Porque yo creo que Fernando me apreciaba, y dije, pues yo creo que eso es lo que hay que hacer.